Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Escuela Normal, cursando la licenciatura en Educación Preescolar del cuarto semestre. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de planificación. El equipo está conformado por Maldonado Hernández Blanca Isela, Castañón López Andrea, Martínez Gómez Ixajay y su servidora, Selina Santiago María Solera. La planificación. ¿Qué es la planificación? La planificación es un instrumento de mediación entre los significados construidos por la ciencia, la cultura escolar y los del alumno. Bueno, para saber con exactitud qué es la planificación y cómo nosotros debemos planificar, existen unos ejes orientados que orientan a la planificación, que a continuación les voy a exponer. Bueno, existen algunos ejes que orientan la planificación. El primero es que implica contradicciones y desajustes. ¿Qué quiere decir con esto? Que en toda planificación tenemos que hacer ciertos desajustes. El número 2, los conocimientos no se adquieren, se construyen. ¿Por qué nos dice eso? Ya que toda planificación debe prever la construcción de los conocimientos, por lo que no puede ser un mero listado de contenidos. Eso quiere decir que durante la planificación nosotros no podemos poner solamente un listado de contenidos, que es lo que se va a planificar ya, sino que debemos de construir. El número 3 es que todo conocimiento supone nociones y esquemas previos sobre los cuales es posible luego construir los conocimientos escolares. Esquemas y conocimientos no son sinónimos. Cuando hacemos referencia a nociones, nos referimos a las nociones de espacio, tiempo, causalidad y objeto. Bueno, esas son el espacio, el tiempo, la causalidad y el objeto son la base de 4 nociones que se construyen, en donde se construyen los esquemas de acción y esquemas conceptuales que le permitirán al alumno otorgar significaciones a las situaciones que le presentan, a las consignas y actividades docentes. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que estas 4 nociones son las que permiten al niño más que nada construir su propio conocimiento. El cuarto eje es que cada contenido escolar reconoce otros contenidos que sin su asistencia sería muy difícil aprender. Hay contenidos que si no se apoyan en otros que los contextualicen y les dé sentido, se obstaculiza el aprendizaje significativo. Eso quiere decir que todo contenido que nosotros aprendemos anteriormente o que aprenden los alumnos tienen su significado. Y si, por ejemplo, nosotros al hablar con los niños sobre algún cierto tema y ese tema lleva algunos subtemas, pero los niños no están contextualizados de ese subtema, esto va a hacer que el aprendizaje de ellos sea complicado. Pero si ellos saben sobre esos subtemas, eso va a permitir que ellos construyan un aprendizaje significativo, y es que esto orienta los contenidos. El número 5 es que la planificación tiene un sentido orientador y formador. Bueno, toda planificación orienta al trabajo docente. El 6 es que toda planificación habrá de articular significativamente los objetivos, los contenidos, las actividades y los criterios de evaluación, de manera tal que la secuencia y ordenación de la planificación mantenga una coherencia explícita respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje que se pretende sostener. Bueno, eso quiere decir que toda planificación tiene que ser una planificación coherente, y sobre todo que los objetivos tienen que ser significativos para los niños, y los contenidos, las actividades tienen que ser contenidos y actividades significativas en que los niños puedan tener una verdadera enseñanza, puedan adquirir una enseñanza. 7. La planificación habrá de ser lo suficientemente flexible como para permitir su ajuste y adecuación constante a las posibilidades y dificultades del grupo de alumnos, previendo en las secuencias grados de complejidad y de la profundidad en los contenidos que se trabajen. ¿Qué quiere decir con esto? Que una planificación tiene que ser flexible y una planificación además se tiene que adecuar al grupo que tú tienes. Por ejemplo, si tienes a niños de primer año, la planificación o las actividades que tú vayas a desarrollar con ellos tienen que ser actividades en las que tú sepas que los niños pueden llegar a hacerlo. No puedes poner actividades complicadas que esos niños no van a poder hacer, y para ello pues tenemos que tener un diagnóstico del grupo y debemos de conocerlos. 8. El docente habrá de tener presente los modos que se forman, desarrollan, transmiten y transforman los productos simbólicos que constituyen la cultura y cómo son
y cómo son reproducirlos, asimilarlos y recreados por los individuos. Esto quiere decir, bueno, más que nada se refiere a que el docente debe de conocer a sus niños, debe de conocer su cultura, cómo ellos aprenden, cómo ellos asimilan las cosas, para poder así desarrollar sus actividades y pues que la planificación sea exitosa. Y como sabemos, para hacer la planificación nos debemos de enfocar en los campos formativos. Dice, los campos formativos permiten identificar en qué aspectos del desarrollo y del aprendizaje se concentran. Por ejemplo, en solo trabajaremos 3, que es el pensamiento matemático, lenguaje, comunicación, exploración y conocimiento del mundo. Pues esto constituye los cimientos de aprendizajes más formales y específicos de los alumnos. Estarán en condiciones de construir conforme avanzarán en su trayecto escolar. Pues los campos formativos facilitan a la educación tener intenciones educativas claras. Por ejemplo, qué competencias y aprendizajes pretenden promover en los alumnos. Y también centrar su atención en las experiencias que es importante que se propongan. Y como sabemos, los campos formativos incluyen aspectos, y como ya mencionamos, el pensamiento matemático, pues su aspecto es el número, forma, espacio y medida. En el lenguaje y comunicación es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. En la exploración y conocimiento del mundo, pues entra lo que es el mundo natural, el cultural y la vida social. En la presentación de cada campo formativo se identifican los siguientes componentes. 1, pues la información básica sobre características generales de los procesos de desarrollo y aprendizaje que experimentan niñas y niños en relación con cada campo formativo, así como los logros que, en términos generales, han alcanzado al ingresar a la educación preescolar. En función de estos rasgos se explica el enfoque por el trabajo docente con cada campo formativo, destacando criterios didácticos a considerar según el caso. El segundo sería competencias. Estos corresponden a los aspectos que se vaya a trabajar en cada campo formativo y pues se van organizando dependiendo a lo que se vaya a trabajar. Los aprendizajes esperados se definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser. Le dan al trabajo docente al hacer constatable lo que los niños y las niñas logran y constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el aula. Gradúan progresivamente las competencias que los alumnos deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos y son una guía para la observación y la evaluación formativa de los alumnos. A continuación, los métodos y enfoques de la enseñanza-aprendizaje vigentes en la educación preescolar. En la educación preescolar, el enfoque que se utiliza está basado en competencias, el cual pretende una formación integral del individuo para su desenvolvimiento tanto personal, social y laboral. Se desea alcanzar un perfil de egreso, el cual serán los logros mediante los aprendizajes esperados y estándares curriculares que veremos a los niños al terminar nuestra jornada con ellos. Bueno, en estos se dividen los aprendizajes en la escuela, énfasis en el logro de los aprendizajes esperados, estándares curriculares en el desarrollo de competencias y temas de relevancia social, inclusión, atención a la diversidad, relevancia del docente, retos pedagógicos y didácticos. Los referentes esenciales del enfoque que promueve la articulación de la educación básica con la finalidad de contribuir a la comprensión de los mismos se plantean en algunas implicaciones a la labor docente, los cuales son privilegiar el aprendizaje en la escuela. La atención se centrará en los alumnos y en sus procesos de aprendizaje. Los docentes deben promover en los niños de los 3 grados de preescolar su disposición y capacidades para aprender. B. Énfasis en el logro de los aprendizajes esperados y estándares curriculares en el desarrollo de competencias. La educación básica promueve el desarrollo de competencias, el logro de estándares curriculares y de aprendizajes esperados.
porque a través de ellos se proveerá a los niños las herramientas necesarias para la aplicación eficiente de todas las formas de los conocimientos adquiridos, con la intención de que respondan las demandas actuales y en diferentes contextos. C. Temas de relevancia social. Los temas que se derivan de los retos de la sociedad actual requieren que todos sus integrantes actúen con responsabilidad ante el medio natural, social, la vida y la salud. En cada uno de los grados se puede abordar temas de relevancia social que forman parte de más de un espacio curricular y que favorecen aprendizajes relacionados como son los valores, las actitudes, los conocimientos y algunas habilidades. D. Inclusión, atención a la diversidad. El enfoque de inclusión se deriva del derecho de la educación que tienen todos los niños y jóvenes, así como de reconocer que tienen las mismas posibilidades para aprender y que, aun cuando comparten pautas de desarrollo, poseen características individuales cuyo origen pueden estar en las condiciones socioeconómicas y culturales en las que hayan crecido y en las cuales viven, o en sus propias capacidades y oportunidades. Para hacer efectivo este derecho se ofrece la educación pertinente e inclusiva. E. Relevancia del docente. Ante los desafíos que los seres humanos enfrentan, el ejercicio docente adquiere importancia, ya que la educación tiene frente a sí el gran reto al contribuir en la formación de los ciudadanos y en la construcción de una sociedad que se aspira a que sea cada vez mejor. La docencia se ha convertido en una profesión compleja. Hoy más que nunca se requiere de nuevas capacidades del docente y competencias para que más allá de su formación inicial y de la propia experiencia. Y por último, los retos pedagógicos y didácticos. La RIP representa una gran oportunidad para dar continuidad a los esfuerzos que se han impulsado para la mejora de la calidad de la escuela, que se han de brindar a los niños de educación básica y que respondan a las necesidades del mundo actual, con la finalidad de apoyar a los maestros en este proceso educativo. Se han diseñado estas orientaciones que se han agrupado en las siguientes dimensiones, donde se considera que la intervención docente es básica: ambientes de aprendizaje, la planificación, la evaluación y situaciones de aprendizaje. A continuación, el aprendizaje basado en problemas y el método de casos. Principios educativos del aprendizaje basado en problemas. Principios educativos del aprendizaje basado en problemas. ABP. El ABP, ¿en qué consiste? Consiste en el planteamiento de una situación problema, donde su construcción, análisis y o solución constituyen el foco central de la experiencia. Esto de la enseñanza consiste en promover deliberadamente el desarrollo del proceso en cuestión. El ABP requiere de la elaboración y presentación de situaciones reales o simuladas, relacionadas con la construcción del conocimiento o el ejercicio reflexivo de determinada destreza en un ámbito de conocimiento, práctica o ejercicio profesional particular. Como características básicas del ABP se plantean las siguientes. 1. Compromete activamente a los estudiantes como responsables de una situación problema. 2. Organiza el currículum como torno a problemas o listas que generan en los estudiantes aprendizajes significativos e integrados. 3. Crea un ambiente de aprendizaje en el que los docentes alientan a los estudiantes a pensar y los guían en su indagación, lo que les permite alcanzar niveles más profundos de comprensión. Entre las habilidades que busca desarrollar en los alumnos como resultado de trabajar mediante la concepción de problemas y soluciones se encuentran 1. La abstracción. Esto implica la representación o manejo de ideas y estructura de conocimientos con mayor facilidad y deliberación. 2. La adquisición y el manejo de información.
Eso es conseguir filtrar, organizar y analizar la información proveniente de distintas fuentes. 3. La comprensión de sistemas complejos. Es la capacidad de ver la interrelación de las cosas y el efecto que producen las partes en el todo y el todo en las partes, en relación con sistemas naturales, sociales, organizativos, tecnológicos, etc. 4. La experimentación. Eso es la disposición inquisitiva que conduce a plantear hipótesis, a someterlas a prueba y a valorar los datos como resultados. 5. Trabajo cooperativo. Flexibilidad, apertura e independencia positiva orientadas a la construcción conjunta del conocimiento. La importancia del rol del docente como tutor en el ABP. A continuación se les muestra un mapa conceptual donde se muestran las características centrales del modelo ABP. En primera, el aprendizaje basado en problemas ABP. Experiencias de aprendizaje y enseñanza centradas en el alumno. Las situaciones problema constituyen el foco organizativo de la instrucción y el principal estímulo para el aprendizaje, vinculado a contextos auténticos en el marco cooperativo. El profesor es facilitador o tutor y entrenador cognitivo. Los problemas son el vínculo para el desarrollo de habilidades complejas, da solución de problemas y toma las decisiones. La nueva información se adquiere por medio del aprendizaje autodirigido. Bueno, como ya se nos había dicho antes en el manual, dice que el tutor guía el proceso de aprendizaje del grupo, estimula a los estudiantes a lograr un nivel cada vez más profundo en la comprensión de los problemas abordados y se asegura de que todos los estudiantes participen de modo activo en el proceso del grupo. Esto quiere decir que el profesor no va a llegar, plantear un problema y resolverlo él mismo, sino que va a dejar a cargo a los estudiantes para que ellos lo resuelvan. El profesor solo está como un tutor. A continuación les presento un cuadro donde dice: el profesor como entrenador. El profesor solo modela, entrena, apoya y se retira. Invita a pensar, solo supervisa el aprendizaje, prueba y desafía el pensamiento de los alumnos, mantiene a los estudiantes involucrados, supervisa y ajusta el nivel de dificultad del reto, maneja la dinámica del grupo, mantiene el proceso en movimiento. Eso es lo único que hace el profesor. En ese caso, el estudiante, como solucionador activo del problema, lo que hace tiene que ser un participante activo, comprometido y responsable. Él debe ser un constructor de significado, colaborador, inquisitivo y autorregulador. Y el problema como desafío abordante y elemento motivacional. Debe de ser abierto y no estructurado. Apela al interés humano por encontrar una solución, lograr estabilidad o armonía. Plantea la necesidad de un contexto de aprendizaje que promueva la indagación y el desarrollo del pensamiento. Presenta al alumno distintas perspectivas, controversias o dilemas que deba considerar en la forma de decisiones conducentes a la solución más viable. Bueno, pues eso fue todo. Gracias por su atención.